Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez va a ser un vídeo diferente, pero con mucho contenido que creo que os va a servir para ti, productor, guitarrista, aficionado a la música. Quédate hasta el final porque hay mucha información importante. Arrancamos. Y dirás, ¿qué está pasando, Tris? ¿Por qué se ve así de diferente perspectiva? Bueno, la razón, la cuestión hoy es que vamos a dejar un poco los mandos al margen. Hoy no vamos a tocar cosas de audio, pero sí vamos a hablar mucho sobre audio y vamos a hablar de las 10 cosas que tienes que saber antes de entrar en un estudio de grabación. Creo que este vídeo os va a servir mucho a la hora de entrar en un estudio, más que nada porque vais a ahorrar mucho dinero, vais a evitar un montón de problemas y bajo mi experiencia, tanto grabando como músico, grabando en otros estudios, como trabajando yo para otros artistas, he adquirido y quiero compartir este conocimiento con vosotros. Y antes de empezar, no me quiero olvidar de daros las gracias por todo el apoyo que me estáis dando en el canal. Si eres usuario nuevo o usuaria nueva, bienvenido. Así que nada, vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar. Número uno, pedir presupuesto y solo quedarte con el precio. Bueno, esto es lo normal. Cuando vamos a solicitar un servicio, sea cual sea, siempre pedimos un presupuesto, siempre queremos saber cuánto nos va a costar. En este caso, una producción musical, cuánto nos va a costar grabar un disco, una canción, lo que sea. Y me dirás, Tis, ¿qué hay de malo en pedir un presupuesto y solo quedarnos con el precio para poder hacer comparativas y ver cuál nos conviene? Pues no, precisamente aquí es donde tienes que ser selectivo y no solo quedarte con el precio. Si tu único punto de valor, si tu único baremo para valorar si esa es la persona adecuada para tu proyecto musical es el precio, seguramente acabes pagando poco en un sitio que luego no te deje satisfecho del todo con tu música. Puede que sí, también puede pasar, pero si tu único baremo para valorar tu propia música es ese, dice mucho de ti también. Está diciendo que no te importa demasiado tu música. Posiblemente lo único que buscas es hacer algo decente, pero pagando poco, y eso te está limitando como músico, ¿no crees? Por otro lado, la imagen que tú estás proyectando sobre mí es la de un músico que no pone todo su interés, con lo cual, si a mí me llega, por ejemplo, un mensaje de hola, ¿qué tal? ¿Cuánto vale grabar? O hola, ¿cuánto por grabar? Que me tienen llegado WhatsApps. De esa manera, tal cual os lo estoy diciendo, ¿eh? La frase es esa. Hola, ¿cuánto por grabar? Como si fuera esto, no sé, Wallapop. Pues créeme, no tengo ganas de trabajar contigo. Me da igual lo que me pagues, ¿eh? O sea, me da igual, me da exactamente igual que me pagues la tarifa o que me pagues de más. No quiero trabajar contigo, porque ese mensaje me está indicando que si ese es el mensaje que recibo para contestarte un presupuesto, no quiero saber cómo es tu música. Y creo que estoy en todo mi derecho y creo que es muy lógico pensarlo porque no es la manera de pedir un presupuesto sobre algo que es para ti, que es tu música. Valórate un poco más que eso. Yo quiero saber cómo es tu música, yo quiero saber cómo es tu proyecto, yo quiero conectar contigo, yo quiero que tú me transmitas una idea, que me digas, Tris, yo quiero conseguir esto, esto y esto, incluso poniéndome ejemplos de tus bandas preferidas. Quiero llegar a este punto y yo quiero ser capaz de llegar a ese punto. De hecho, me gustan los retos. Cuando algo no he hecho en mi vida, sé que soy capaz de llegar a eso porque sé que voy a poner todo mi empeño en hacerlo, porque es lo que me divierte, es lo que me gusta, es conectar con el músico y trabajar codo a codo, sin egos y tratar de sumar y llegar al punto que quiere el músico. Ahí es cuando el dinero pierde su relevancia, pierde su importancia. No quiero decir que no importe, evidentemente hay que mirar el bolsillo. Yo como músico también de bandas, también miro el bolsillo cuando pido presupuestos, pero tengo que saber si esa persona que está ahí enfrente, el profesional que está enfrente mío, va a ser capaz de entender mis ideas y va a ser capaz de llegar a donde yo quiero llegar como músico. Y eso no tiene precio. Pero es que tampoco lo tiene para mí. A mí me encanta cuando un músico me escribe un email detallado diciéndome, mira, Tris, nuestra idea es sacar estas canciones, hacer un videoclip de esto, incluso contarme más sobre la banda, más sobre el proyecto, todo, que me cuente todo, una visión general y que me diga, mira, ta, 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 y al final de todo me diga, oye, ¿y cuánto nos podría costar esto? Perfecto.
Eso es lo que hace grande a una banda, lo que hace grande a un músico y a mí me dan unas ganas enormes después de leer ese email, que no tiene por qué ser una parrafada, no os estoy diciendo que hagáis eso, pero escribirle el email a la persona con la que vayáis a grabar, darle datos, que haya pasión en vuestro email, que se note que os encanta hacer música, que os encanta vuestro proyecto. Si eso se lo transmitís al técnico, el técnico va a estar encantado de trabajar con vosotros, de verdad, hacedme caso. Vamos con el segundo punto, saberse bien las canciones y haber practicado con el metrónomo. Bueno, parece algo ultra evidente, ¿no? Pero creedme que no, no lo es tanto. Se dan muchos casos de que, pues bueno, pues la gente acude al estudio sin haber practicado lo suficiente, sobre todo con el metrónomo. No digo que no se ensaye, sino el haber practicado fielmente en casa con el metrónomo, solo con el metrónomo incluso, sin ningún tipo de guías, para darse cuenta uno mismo de que va bien, de que se sabe las canciones perfectamente. Y la cosa de hacer esto es simplemente que vais a ahorrar mucho dinero. Y aparte, pues bueno, no os vais a atascar demasiado, que cuando uno se atasca, pues se pone nervioso y entra incluso en pánico. Yo he visto aquí de todo, por ejemplo, o sea, hasta ataques de medio pánico por no poder grabar un riff, ¿no? En un momento dado. Y aparte, pues al técnico que os está grabando, pues tampoco le vais a consumir la paciencia. No es que los técnicos no la tengamos, de hecho tenemos una paciencia infinita, pero no es agradable. Incluso alguno podría pensar, joder, pues cuanto más tiempo pasen en tu estudio grabando, más dinero para ti, ¿no? Debería ser mejor. No necesariamente, porque si eso va mal, si eso va mal grabado, luego voy a tener más trabajo de edición, voy a tener que arreglar cosas, no va a sonar del todo bien, el resultado es peor, peor para ti, peor para mí, y al final el dinero, creedme, es para pagar facturas y el dinero es pasajero. Lo que yo quiero es que el producto quede bien, igual que tú. Entonces, igual que yo, cualquier otro técnico, estoy seguro de que hace las cosas así. Entonces, es muy importante que te sepas las canciones. Por ejemplo, cuando yo te pare en mitad de la canción, te diga, ¿sabes dónde estás? Y tú oyendo un fragmento digas, sí, sé dónde estoy. Cuando eso ocurre es que la persona viene muy bien ensayada, viene muy bien preparada, ha ensayado mucho con el metrónomo y se sabe perfectamente sus canciones. Tercer punto, muy importante. Traer los instrumentos y los materiales en condiciones. Bueno, esto es básico, es básico no, es imprescindible para sonar bien, para que una producción suene bien. Si desde el principio los materiales que tenemos para cocinar, voy a hacer una analogía con la comida. Si fuéramos cocineros y los materiales que tenemos son, o sea, la comida que tenemos para cocinar no es de buena calidad, por mucho que el técnico, en este caso el cocinero, sea bueno, el resultado no va a ser bueno. El producto de calidad no es bueno. Entonces, esto tenéis que cogerlo como una ley impepinable. Las guitarras tienen que venir con cuerdas nuevas. Os sorprendería la de gente que viene con las guitarras sin las cuerdas cambiadas a grabar un disco. Es absolutamente obligatorio que las guitarras estén en buen estado, que estén bien quintadas, muy importante, que estén muy bien afinadas, que estén bien octavadas, que no haya ningún tipo de error. Lo mismo con la batería. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que yo he visto aquí y que habrán visto muchos otros técnicos por ahí que no me quiero ni imaginar. Pero a mí me ha venido gente con el bombo rajado, pegado con un velcro por detrás, con la bordonera totalmente reventada, los parches reventados. No se puede ir a un estudio de grabación así. Más cuando te vas a dejar 3.000, 4.000, 5.000, lo que sea, en una producción, lo que te vaya a costar, te estás dejando ese dinero y no eres capaz de comprarte un parche que vale 30, 40 euros, lo que sea, lo que tenga que valer. Si no te lo puedes permitir, también hay otras opciones como alquilar el backline que te cobran por días. Entonces vas a estar 4 o 5 días grabando la batería o 3 o los que vayas a tardar. Alquilas el backline, te va a costar 30 euros al día y has pagado 90 euros. Bueno, no te has gastado tanto dinero como si tuvieras que comprar todo el kit de chapas nuevos porque las tienes rotas y todos los parches y te has ahorrado un dinero y bueno, pues lo has hecho en condiciones. Es una opción.
que puedes valorar. Pero jamás vayáis con el material defectuoso, porque eso se va a notar, creedme, eso se nota más que cualquier otro plugin, se nota más que cualquier otro conocimiento que pueda tener el técnico, de verdad. Aunque seáis muy buenos tocando la batería o las guitarras, no os va a salvar, no os salva. Es un punto muy importante. Así que, por favor, antes de ir al estudio, aseguraos de que vuestro material es óptimo y está en condiciones para ser grabado. Ahí va vuestra alma, va vuestra música y va vuestro dinero, que van muchas cosas. No tenerlo en cuenta siempre. Número 4. Llegar puntual. Sí, llegar puntual, tan simple como eso. Es algo ultra básico. No es ninguna manía mía, no creo que te sea tampoco ninguna manía de cualquier otro profesional que trabaje en esto. Es simplemente, es, digamos, es una falta de respeto. Pero no solo al profesional que está aquí esperándote o preparando la sesión de grabación, sino es una falta de respeto a ti y a tus compañeros. ¿Por qué digo esto? Pues es básicamente, mira, realmente hace poco me enteré que en el Barça pasó algo así, parecido, ¿no? Con Jules Koundé, con el defensa, que llegó tarde, no sé si unos segundos o un minuto, y Hansi Flick, el actual entrenador del Barcelona, le apartó del equipo, ¿no? O no le dejó jugar un partido. Me parece muy correcto. Me parece muy correcto porque ese es un profesional que no tiene por qué estar esperando a que tú llegues media hora tarde o tres cuartos de hora tarde, cuando él ya tiene concertada aquí un horario, tiene una agenda que cumplir y tiene unos horarios, ¿no? Y si la grabación empieza a las 5, empieza a las 5. No empieza a las 5:30 porque te has querido echar un café o porque te ha pasado lo que sea. Evidentemente, si te ha pasado algo de fuerza mayor, todo el mundo lo entiende. Pero aquí estamos hablando de que las sesiones de grabación van por horas y esas horas cuestan dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si tú fallas en eso, estás fallándome a mí, pero también estás fallando a tus compañeros porque le estás costando dinero a tus compañeros, le estás costando dinero a tu banda y no estás dando buena imagen. Y cuando alguien viene puntual a los sitios, tiene que estar aquí a las 5 y viene a las 5 menos cuarto, mejor que venga a menos cuarto que no venga y cuarto. Porque de esa manera estás demostrando que le tienes respeto a tu música, sobre todo, y tienes respeto al profesional que te lo va a grabar. Así que intenta estar puntual. Número 5. Desconfiar del técnico. Bueno, esto también es bastante habitual cuando se está grabando un disco, ¿no? Sobre todo pasa mucho con los cantantes. Es normal, ¿eh? Yo entiendo también mucho en parte, sobre todo si no tienes experiencia grabando, si es tu primera vez, cuando entras a un estudio, ¿no? Y te grabas la voz tal y como lo estoy haciendo yo ahora, que es muy en RAW, sin efectos, y, y estás grabando las voces y oyes la música que todavía está sin mezclar, que acaba de ser grabada, o encima de una guía, ¿no? Y te oyes mal, te oyes muy presente, está todo sin comprimir, sin efectos, sin nada, y es muy habitual la pregunta cada vez que estás grabando, ¿pero esto va a sonar así? ¿Pero esto va a quedar así? ¿Y esto va a sonar asado? No hagáis esas preguntas. De verdad, está sin mezclar, está recién grabado, entonces es muy tedioso tener que estar explicando, porque de verdad, no puedo yo, por ejemplo, cualquier otro técnico no se puede poner a explicar, no, es que a esto le falta compresión, porque le falta reverb, porque falta luego no sé qué. No te interesa tampoco, es paja, ¿no? A no ser que te guste el mundo de la producción, te va a sonar a chino, no te interesa, tú quieres que tu disco suene bien y ya está, y no quieres complicaciones. Lo que yo te pueda decir no te va a servir de nada. Entonces, estate tranquilo, confía en el profesional. Has venido donde él porque creías que era una buena acción. No estés preguntándole si todo el rato va a conseguir el sonido de Entombed o va a conseguir el sonido de Lamb of God o de Metallica o de Amon Amarth. No se lo preguntes todo el rato. Cuando llegue el momento de la mezcla ya hablarás de qué tipo de sonido quieres, o si se lo has comentado desde el principio, oye, quiero llegar a este punto, vale, ya lo sabe. En la grabación no estés preguntando que no está sonando como Amon Amarth. Evidentemente no está sonando como Amon Amarth o como Septic Flesh o como Dimmu Borgir, me da igual la banda.
no está sonando porque está sin mezclar, porque estás grabando, hay muchos errores, hay muchos ruidos y te estás oyendo así en RAW, como estoy hablando yo al micro ahora, y no es agradable la sensación de cómo te estás oyendo, yo lo sé. Pero tienes que confiar en el profesional. Si el profesional te está diciendo que la grabación va bien y está todo correcto para él es el que sabe, confía en él. No se lo pongas más difícil. Número 6. Discutir con el técnico por tu ego. El ego, el gran enemigo dentro de un estudio y dentro de la música. Es entendible que la persona que venga a grabar sepa mucho sobre producción musical y que tenga amplios conocimientos sobre cómo se graba, cómo se mezcla incluso, pero haya decidido pues, confiar en otro profesional, ¿no? Porque piensa que todavía no tiene el nivel o porque sabe mucho de ello, pero sabe a un nivel un poco más amateur o de casa, por así decir. Y bueno, pues suceden a veces ocasiones que, bueno, pues nosotros como técnicos estamos obligados muchas veces que si vemos algo mal o que vemos que algo se puede eh, mejorar, siempre con la humildad y siempre con el respeto y con las ganas de sumar, porque nosotros estamos aquí para eso, para hacer las cosas mejor. Eh, Le comentamos, ¿no?, al artista, oye, mira, esto está mal, o no, no mal, sino podrías hacerlo de esta manera, esto quedaría mejor así, y entrar en una discusión, porque a mí me ha ocurrido incluso en algún caso de decirme, ¿me vas a decir tú a mí cómo es la canción? Hombre, yo no te voy a decir cómo es la canción, pero sí te voy a decir que esto está mal, porque no va a tiempo, o porque esto está mal porque ese acorde que has metido ahí no está bien en armonía con lo otro que has hecho. Yo te lo tengo que decir. Otra cosa es que tú me digas, yo lo quiero así, perfecto, para adelante va. Yo no voy a discutir con eso contigo. Es tu producto, tú eres el que me has contratado, yo te voy a hacer caso. Pero no discutáis con el técnico solo por ego, por intentar demostrar que sabes de producción o por intentar demostrar que sabes de guitarra o de batería. Créeme, el técnico está ahí porque ha hecho un máster o porque lleva 20 años trabajando con bandas o porque ha metido 200.000 horas para saber todo lo que sabe. Cuando un técnico te lo dice, no te está atacando. No te lo tomes como un ataque al ego o a tu persona porque te está diciendo que ese acorde está mal o porque ese tiempo no coincide con lo que estás tocando. No te está atacando a ti ni a tu banda. No es alguien de forocoches escribiendo una opinión sobre tu banda, ¿vale? Esa persona te está ayudando. De hecho, te está cobrando dinero por ayudarte, por hacer un producto de calidad. ¿Qué intención va a tener esa persona en hacerte daño? Ninguno. Todo lo contrario. Entonces, no discutas con el técnico sobre quién sabe más. El técnico, de hecho, no va a perder el tiempo en eso. Si incluso te puede dar hasta la razón para que no sigas discutiendo, porque no es agradable trabajar en ese ambiente de esto, de trabajo. Entonces, lo bueno es venir y siempre sumar entre ambos, llegar a un acuerdo, esto me parece bien, esto mal, pero si el técnico de verdad te dice que algo está mal, hazle caso, que seguramente tenga razón. 7. Ten muy claro lo que quieres conseguir antes de entrar al estudio de grabación. Bueno, esto viene un poco relacionado con alguno que he dicho al principio, no recuerdo el número ahora, pero lo importante de decirle al técnico lo que quieres desde el principio y lo importante, saber tú qué es lo que quieres, ¿vale? Y en esto hay un papel muy crucial que creo que deberían de hacerlo todas las bandas para que vengan mejor preparadas en ese sentido al estudio. Y es hacerse una preproducción, hacerse unas guías antes para la grabación incluso te pueden servir, pero grabarte tú, aunque no tengas ni idea de producción, aunque el sonido sea una mierda, lo que quieras, pero grábate antes. ¿Por qué digo esto? Porque de esa manera vas a poder ver in situ, o mejor dicho, vas a poder oírlo y saber en qué fallas, en qué no fallas, qué voces se te complican, qué partes de guitarra se te complican. Y de esa manera vas a saber mejor lo que quieres conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque pasa mucho también con los cantantes, precisamente. No tengo nada contra los cantantes, que quede claro. Son geniales. De hecho, me encanta muchos bueno, esto es un poco off topic, pero que vienen y te dan la explicación de la letra y
y el sentimiento y todas estas cosas. Y a mí me encanta, como digo, saber más del proyecto. Pero bueno, el caso es que entran a grabar, ¿no? Y me tiene pasado muchas veces esto, grabar una toma, ¿no? Y está mal. Y yo me guardo esa toma. Igual es la primera, ¿eh? Y venga a grabar esa toma, y no es que no estoy contento, es que no me oigo bien, es que súbeme la guitarra, porque la culpa siempre es de los técnicos. Sube la guitarra, sube el bajo, es que ahora me oigo bien, pero no me está saliendo. Resulta que después de, no sé, 25, 30, 40, 45 tomas, ¿eh? De repente le digo, bueno, para un segundo, respira, tranquilo, te estás agobiando. Eh, Te pongo un par de tomas para que las escuches y a ver si por lo menos te inspira, ¿no? Para hacer otra. Y le pongo la primera que hemos grabado. La primera, ¿eh? Y me dice, guau, tío, si esa está de puta madre. Dices, ya, sí, por eso la he guardado. Hemos grabado 40 tomas y he guardado la primera, pero porque la primera estaba bien. Ya, tío, pues casi que se queda esa. Le digo, ya, pero es que hemos perdido media hora. Y a mí no me importa. O sea, no es que no me importe. Como digo, yo has estado media hora más que cobro dinero yo, entre comillas, pero es tedioso también para mí, porque me va desgastando y cuando yo sé que igual esa toma podía haber valido, ¿no? Evidentemente siempre el artista sabe cuál es la toma que le vale, él sabe cómo tiene que sonar. Pero con lo que quiero llegar a este punto es que tengas muy claro lo que quieres conseguir. Si tú sabes que esa voz es así desde el principio, sabes que tienes que darle ese matiz, cuando llegues aquí la grabes, aunque no te suene bien, como hemos dicho antes, vas a saber que es la correcta. No vas a grabar 50 tomas más. Y eso, lo de las 50 tomas no es porque quieras perfeccionar, es inseguridad. Es porque no sabes lo que quieres. Entonces grabas 50 tomas y vas oyendo y de repente te ponen una y te dices, hostia, si suena guay, ya, pues es que es la primera. Y eso es porque no sabes lo que quieres. Hemos perdido media hora porque no sabes lo que quieres. Entonces, por eso os digo, es muy importante grabarse en casa y decir, bueno, esto es lo que quiero. Que luego no me sale y tengo que hacer 20 tomas, pues hago 20 tomas hasta que me salga. Pero sé lo que quiero conseguir. Cuando dé con ello, diré, esta es la toma. Número 8. No te compares con tus artistas preferidos. No eres ellos. Lo dicho, no te compares. Es absurdo. O sea, no eres eh, Sepultura, no eres Pantera, no eres The Big and Freiheit, no eres Harakiri for the Sky, no, no eres Iron Maiden. No te compares. No te compares. Primero, porque hay millones de factores para que no llegues a sonar como ellos nunca. Nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque, primero, como digo, no eres el mismo guitarrista, no eres el mismo baterista, no eres la misma persona. No tienes las mismas guitarras, no tienes el mismo material. No soy el mismo técnico que James Bogren o Jaco Hansen o cualquier otro técnico con los que ellos han grabado. No tengo el mismo material. No estás grabando en las mismas salas, no estás grabando con los mismos micrófonos, no tienes las mismas composiciones que ellos, o no son, o tus composiciones quizás no son tan buenas como las de ellos, o quizás sí, y por eso tienes que diferenciarte y ser otra banda diferente. Son tantas las variables que hay que jamás te vas a poder parecer a esa banda. Sí puedes acercarte al resultado y es normal que tengas un objetivo. Yo como banda también, por ejemplo, en mi banda, en Sorrow Waters, también tengo unos objetivos, o sea, también tengo unos ídolos, ¿no? O unas comparativas o donde más o menos sé dónde quiero llegar. Siempre luego intento pues amoldarlo a mi manera, pero está bien que tengas esos ídolos y está bien que si haces una música como Pantera, pues te quieras parecer a Pantera, o si haces una música como Emperor, pues te quieras parecer a Emperor. Está bien que quieras parecerte a eso, pero no intentes hacerlo exacto. No, va a ser muy difícil hacerlo exacto o llegarte a acercar al 98%. Entonces, no le exijas al técnico que se acerque a eso, como si no hubiera un mañana y si no lo consigue, la culpa es de él. No, es que lo mismo para ti como músico, si quieres hacer un solo, yo qué sé, como el de Stratovarius, pues igual no lo puedes hacer porque no tienes ese nivel. Es que él es otra persona. No intentes compararte. Tú eres bueno como eres, ya está. Y vas a hacer las cosas lo mejor que puedas.
Así que disfruta de tu música y hazlo lo mejor posible. Y yo, si te tendrías que comparar con alguien, lo que sí que el consejo que te daría es que te compararas con tus anteriores trabajos, ¿de acuerdo? Sí, y decir, joder, pues he sacado este disco y la verdad que musicalmente me siento más cómodo o me gusta más este disco, creo que hemos superado el anterior y en cuanto a sonido también hemos podido mejorar y eso es lo que te va a valer al final, ¿de acuerdo? Ten objetivos que quieras cumplir, pero no te obsesiones con ellos, porque eso te va a perjudicar a la larga. A ti, y si se lo dices al técnico también, ¿vale? Pues le estás cortando las alas. Número 9. Sé considerado con las revisiones de mezcla. Bueno, esto también es un poquito parecido a lo que he contado antes de los cantantes cuando tienen esta inseguridad, ¿no? De que hacen la primera toma y luego repiten un montón y al final vuelven a la primera toma. Pues en este tipo de cosas también suele suceder lo mismo. De hecho, a mí como técnico me pasa mucho también. Hay muchas veces que empiezo a mezclar un disco y hago una mezcla, ¿no? Y va, no me gusta porque vengo al día siguiente, lo escucho y va, no me acaba de convencer. Total, que hago 2 o 3 mezclas y resulta que vuelvo a escuchar la primera que había hecho y resulta que suena mejor que todas. Y digo, joder, ¿qué he estado haciendo hasta ahora, no? Esto pasa mucho. Entonces, esto es el síndrome siempre este de querer mejorar, ¿no? De esto no, de esto tenemos, creo que tenemos fallo todos, ¿eh? O sea, te quiero decir que es algo general. Siempre queremos hacer las cosas mejor y a veces hacer las cosas mejor implica darle demasiadas vueltas y acabar rompiendo el producto, ¿no? Acabar rompiendo lo que estabas creando. Y es que ocurre mucho que cuando mando mezclas, ¿no? Pues, bueno, cambia esto, no me gusta este sonido de guitarra, o no me gusta el sonido del bajo, o la mezcla en general, no nos motiva, hazlo de esta manera, y vuelves a empezar, ¿no? Hay veces que toca volver a empezar a hacer toda la mezcla, y claro, imaginaos lo tedioso que es volver a hacer toda una mezcla, que son 2, 3 días de trabajo más, y vuelves a entregar y otra vez mal y otra vez mal y bueno, pues hay gente que como no sabe lo que quiere, como vuelvo a repetir anteriormente, o no sabe el punto en el que quiere llegar, o no sabe expresarse bien, porque no sabe decirte claramente, oye, quiero esto, esto y esto en la mezcla, ¿no? Y al final acabas dando un montón de vueltas y te acabas cargando el producto. Y yo cuando ya van demasiadas revisiones suelo decir, estamos entrando en una rueda un poco tóxica, porque a partir de aquí creo que no va a salir nada bueno. O empezamos a dar pautas muy precisas de lo que se quiere, o vamos a estar dando vueltas como un tío vivo sin llegar a nada. Por eso os digo que cuando veáis que estáis llegando a un punto de muchas revisiones, tenéis que parar, respirar, tener una conversación con el técnico o hacer una reunión con el técnico y ser lo más precisos y concisos posibles. ¿Para qué? Para que la hoja de ruta esté bien marcada y no tenga que dar 200 vueltas al técnico y sepa lo que quieres conseguir. Porque créeme que te lo vas a cargar y posiblemente vuelvas a la primera mezcla y digas, joder, si es que la primera era la que mejor sonaba. Quizás necesitaba unos cuantos retoques para acabar sonando como queremos, pero no estaba tan mal. Entonces, siempre intentar llegar al resultado con los menores pasos posibles. Es como la ecualización, ¿no? Cuando uno empieza a meter demasiadas ecualizaciones, eso quiere decir que el sonido que venía desde el principio está mal grabado o no tiene el sonido adecuado. Si tienes que corregir tanto, algo no funciona, ¿vale? Algo está mal. Entonces, cuando estáis dando tantas vueltas es porque una de dos, o la mezcla no está bien o no gusta, o dos, no sabes lo que quieres desde el principio. Por eso has dado tantos rodeos. Y llegamos al último, número 10. No metas prisa y disfruta la experiencia. Sí, a menudo me he encontrado pues, un ambiente de trabajo, por así decir, de prisa, ¿no? Ya sabemos que los estudios cobran por horas, la gran mayoría, otros, bueno, cobran por proyectos, dependiendo el estudio, pero bueno, en general suele ser por horas, por tiempo consumido en el estudio y bueno, pues muchas veces estás trabajando y quieres explicarle algo al cliente, ¿no? Oye, pues mira, esta sección se podría hacer así o le tratas de explicar algo y te están todo el rato como, sí, sí, venga, venga, vamos a grabar. Y te cortan así, ¿no? O le estás dando una explicación importante para que luego pueda grabar bien o X, lo que sea. Sí, pero dale, le ves que todo el rato está, ¿no? Como, venga, dale, que
venga, que se va el tiempo y comentarios de ese tipo, ¿no? Creedme, no son nada agradables, ¿eh? Lo único que vas a conseguir con eso, no vas a hacer que el técnico corra más grabando, porque el programa de grabación va igual. Digas tú que vamos más rápido o menos, el programa va igual, ¿de acuerdo? O sea, va al tiempo de la canción. Eh, Cortarle al técnico cuando te estás explicando algo importante que te va a servir o que te va a hacer que tardes luego menos, es una falta de respeto. Lo único que vas a hacer es enturbiar el ambiente, vas a conseguir que el técnico no trabaje a gusto. Créeme que es muy importante que la persona que te está trabajando contigo esté contenta, que esté motivada igual que lo estás tú, con una sonrisa cada vez que entras por el estudio y que digas, joder, da gusto trabajar con este guitarrista, tío, porque es que me alegra la mañana. Viene, he tenido yo una mala noche y ha venido y me ha dicho 2 chorradas con la guitarra y ya estoy contento de grabar con él. Creedme que eso va a hacer que vuestro disco suene mejor. Es que parece una chorrada, pero de verdad, mantener un ambiente de trabajo es esencial para que la música brille y suene bien. De verdad, ¿eh? No os podéis imaginar el poder que tiene eso. Y claro, si hay una persona que te está diciendo todo el rato, venga, que hay que grabar, venga, que se va el tiempo, que no sé qué, cuando el resto de miembros igual de su propia banda son más positivos y tienen un ambiente más agradable y esta persona pues está casi que cerrándole la boca a los demás y al técnico propio, no es bueno. Creedme que no es bueno. Y luego, por otra parte, consejo final, disfrutad. Disfrutad de la experiencia, no vengáis con nervios, ya sé que es difícil decirlo, no venir con nervios, pero no vengáis a pasar un examen, ni vengáis a, joder, es que tengo que grabar, qué presión. Venir a disfrutar, es un momento único que no vais a vivir. Puede que sea vuestro último disco, no volváis a grabar ninguno más en vuestra vida, o puede que sí, pero es un momento, o sea, es un sitio en el que no tenéis el privilegio de estar todos los días, ni a todas horas. Grabando vuestra propia música, oyéndola guay, teniendo esa sensación de estar creando algo bonito, disfrutar de eso. Es un momento único, vale dinero, sí, pero es que ese dinero que estás pagando es como ir a las islas, yo qué sé, a Bora Bora, ¿no? Dices, igual no vuelvo en mi vida, pero he pagado dinero, me ha costado, sí, pero estoy disfrutando la experiencia, ¿no? Es como ir de vacaciones y ir de mala gana, preocupado, enfadado y nervioso. No, tómatelo como unas vacaciones, tómatelo como que esto es un lugar de disfrute y ven a pasarlo bien. Que no solo llévate, evidentemente, el sonido de tu disco y tu buen hacer, disfruta de ello también. Pásatelo bien. Bromea con el técnico, échate unas risas y si va a estar guay, yo también voy a disfrutar un montón, o el técnico que esté grabando, va a ser la hostia. Hazlo así. Así que disfruta. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido diferente. Creo que es muy interesante y creo que esto debería de saberlo mucha gente. De hecho, este vídeo se lo puede poner cada uno cuando vaya a realizar sus proyectos, que le puede venir muy bien. Creo que es información muy útil, que puede ahorrar muchos disgustos y mucho dinero, sobre todo. Y bueno, pues si os ha gustado, me podéis dejar por aquí abajo en la casilla de comentarios vuestra opinión. Si tenéis alguna otra sugerencia para otra persona de cómo entrar en un estudio con vuestras vivencias, con lo que hayáis vivido vosotros, también lo podéis dejar aquí abajo, que será interesante leerlo. Estos al final son todas experiencias que todos hemos podido vivir. Y si os ha gustado, ya os digo, suscribiros al canal, darme un fuerte like. Seguiremos haciendo contenido, evidentemente, de producción, que es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer. Y si os ha gustado este vídeo, pues también podemos hacer uno de cómo prepararse para tocar en directo, que también es muy interesante. Os aseguro que hay muchos consejos importantes a la hora de ir a tocar un directo, a un festival o a cualquier otro tipo de evento. Si queréis que lo hagamos, me lo dejáis también en los comentarios si os parece interesante. Y nada más, chicos, nos vemos en el siguiente. Recordad que estamos a tope y suscribiros al canal. Chao, nos vemos.